la serie Un Profeta Milagroso. Y antes de recibir el mensaje que el día de hoy viene del segundo libro de Reyes, capítulo 2, vamos a entonar juntos esta canción, preparar nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Señor del universo, cielo, tierra y mar, cielos hablan de tu gloria, mi corazón te alabará, tus maravillas exceden mi entender. Tú eres santo, santo, el universo declara tu poder. Tú eres santo, santo, Dios de toda creación, Dios de toda creación. Tú eres mi deseo, te quiero adorar, acercarme a tu presencia, clamaré y responderás, tus maravillas exceden mi entender. Tú eres santo, santo, el universo declara tu poder. Tú eres santo, santo, Dios de toda creación, Dios de toda creación, Dios de toda creación, Dios de toda creación. Aleluya, al Señor 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 de toda creación. Tus maravillas exceden mi entender. Tú eres santo, santo, el universo declara tu poder. Tú eres santo, santo, Dios de toda creación, Dios de toda creación, Dios de toda creación, Dios de para los que nos siguen en casa, el texto del día de hoy es el segundo libro de Reyes, capítulo 2, empezando a leer del versículo 19. En la parte de atrás se encuentran hojas de apoyo y plumas para los que están aquí en presencial. Si gustan tomar y llevar a cabo notas, adelante. Vamos a dar inicio a nuestro mensaje del día de hoy. Dos
Reyes, capítulo 2. Son unos cuantos versículos el día de hoy. Empezamos en el versículo 19. Y dice así. Luego los habitantes de la ciudad le dijeron a Eliseo: Señor, como usted puede ver, nuestra ciudad está bien ubicada, pero el agua es mala y por eso la tierra ha quedado estéril. Tráiganme una vasija nueva y échenle sal, les ordenó Eliseo. Cuando se la entregaron, Eliseo fue al manantial y arrojando allí la sal, exclamó: Así dice el Señor, yo purifico esta agua para que nunca más cause muerte ni esterilidad. A partir de ese momento y hasta el día de hoy, el agua quedó purificada según la palabra de Eliseo. Vamos a orar. Padre nuestro, esta mañana, Señor, te pedimos que abras nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro entendimiento y nuestras almas para recibir este mensaje de salvación a través de tu Hijo, el Señor Jesucristo, en cuyo nombre, Señor, oramos el día de hoy. Amén. El poema más largo de un poeta llamado Samuel Taylor Coleridge se llama La rima del viejo marinero. Y es un poema en el que él expresa todo el significado que conlleva la vida en el mar. La rima del viejo marinero, pero tiene una línea en específico que es memorable, en donde dice: agua, agua por doquier y ni una gota para tomar. Agua, agua por doquier y ni una gota para tomar. El agua es esencial para la vida. La exploración de otros planetas depende de si logramos encontrar agua. Está determinado por la presencia de agua. Se va a empezar a buscar a ver si en alguno de los polos de la Luna se pudiera encontrar agua congelada que pudo haber llegado ahí, según la teoría, a través de algunos que estuviera atrapada ahí y que haya llegado a través de algún asteroide. Pero no es solamente el que haya agua. En el mar hay mucha agua, como lo dice el poema, sino tiene que ser agua que se pueda tomar. Es agua que nos haga bien y no mal. En esta situación se encuentra Jericó, cuando nuestro profeta milagroso busca ahí refugio y hospedaje. Ahora, el domingo pasado escuchamos cómo Elías le pasó la estafeta de la responsabilidad de profeta a Eliseo. Vimos cómo Elías es llevado al cielo en un torbellino. También escuchamos cómo a Eliseo aún le falta madurar dentro de ese nuevo rol que Dios le pasó. Y antes le pertenecía pues a su maestro Elías, ¿verdad? Eliseo pide el doble del poder y al parecer Dios se lo proporciona. Pero ¿y ahora qué? ¿Qué va a hacer Eliseo con ese poder? ¿Sabe realmente lo que pidió y lo que se va a esperar de él como una consecuencia? Vamos a tener 3 secciones en nuestro mensaje del día de hoy y vamos a empezar con nuestra primera sección para los que tienen las hojas y le están dando seguimiento. Nuestro número 1 romano. Nuestra primera sección dice así: maldición de Jericó, un problema profundo. Maldición de Jericó, un problema profundo. Entonces aquí tenemos a Eliseo, quien regresa a Jericó de donde había salido con Elías rumbo al río Jordán y en donde pasan los sucesos que escuchamos la semana pasada. Después ve a su maestro Elías desaparecer y de Jericó escuchamos la semana pasada que lo siguieron, se fueron juntando ahí otros profetas y lo fueron siguiendo y se quedaron del otro lado del río. Los habitantes de Jericó tienen una petición para Eliseo. Pero qué interesante que cuando pasó con su maestro Elías, que no le hayan pedido eso a Elías. ¿Por qué se esperan a pedírselo a Eliseo? Aunque curiosamente, si vemos bien el texto,
no pareciera ser una petición. Realmente no están esperando que Eliseo haga al respecto. Sencillamente están haciendo lo que pareciera ser un simple comentario. Pregunta número 1. Y el comentario es el siguiente. Ubicación buena, agua mala. Estamos bien ubicados aquí, pero el agua está del traste. Sin embargo, este se va a convertir en el primer acto de Eliseo en obediencia a Dios para establecer sus credenciales ante la gente como sucesor de Elías. Porque el incidente que sucedió en el río Jordán con la capa de Elías, en donde golpea el agua y se parten las aguas y cruza, realmente no fue una instrucción de Dios. Fue Eliseo en su desesperación, en su tristeza de haber perdido a su maestro, de comprobar si efectivamente Dios se había quedado con él y no se había ido con Eliseo y no regresaría. Entonces nos dice que el texto que la gente de Jericó le dice a Elías que la ubicación de Jericó es buena. Y efectivamente, se estima que Jericó es la ciudad más antigua de la historia de la humanidad. Se estima que es la ciudad en donde ha habido gente viviendo más tiempo en la historia del mundo. Por algo la han de haber habitado durante tanto tiempo la gente que vivía ahí. Esa ciudad lleva habitada desde hace más de 10,000 años. Y otra cosa interesante es que es la ciudad más baja del mundo. Está a 240 metros debajo del nivel del mar. Se le conoce también como la ciudad de las palmeras y se encuentra en el valle del río Jordán, a solamente 25 kilómetros de Jerusalén. Es la primera ciudad en donde se conoce que se construyó una muralla. Anteriormente a esa ciudad no existía ninguna otra ciudad amurallada en el mundo. Pero el problema no es la ubicación. El problema, según la gente, es el agua. Pero para poder entender el significado de lo que está sucediendo en Jericó con nuestro profeta milagroso, tenemos que hacer un pequeño viaje al pasado y entender la razón por la cual Jericó está en la situación en la que está. Dios interactúa con este pueblo antiguísimo y se convierte en la puerta de entrada a la ciudad, a la tierra prometida. Israel pasa mucho tiempo, años y años y años, enfrente de Jericó del otro lado del río Jordán, esperando a que Dios les dé la instrucción para cruzar. Jericó se convierte en el primer pueblo al que Israel tenía que conquistar para llegar a la tierra prometida. Esto lo encontramos en el libro de Josué, capítulo 6. Y lo que vemos en ese capítulo es que Dios le da la victoria a Israel a través de una serie de sucesos, ¿verdad? Caminan alrededor de las murallas 7 días y luego Dios destruye las murallas. Pero hay una instrucción muy interesante en el capítulo 6, versículo 18, porque Dios le explica al pueblo que está destinado, ese pueblo, Jericó, está destinado al exterminio. Y entonces le instruye muy claramente al pueblo de Israel y dice, no tomen absolutamente nada de ahí, no sea que el campamento de Israel sufra de esa maldición y se pongan en peligro de exterminio y de desgracia, es decir, de falta de la gracia de Dios. Josué hace este juramento respecto a esa ciudad, la ciudad de Jericó, en el capítulo 6, versículo 26, pregunta número 2. Dice lo siguiente, dice, maldito sea en la presencia del Señor el que se atreva a reconstruir esta ciudad. Maldito sea el que se atreva a reconstruir esta ciudad. Y después nos dice que eche los cimientos a costa de la vida de su hijo mayor y que ponga las puertas a costa de la vida de su hijo menor. Dios le está dando la instrucción a través de Josué
de no reconstruir y no habitar ese pueblo. Una ciudad tan antigua, imagino, que debe de tener dentro de sus mismos cimientos la maldad de generaciones y generaciones y generaciones, y Dios la destina al exterminio. Sin embargo, si seguimos leyendo la historia, sabremos que la gente desobedeció. Desobedecen la instrucción de Dios que da a través de Josué, y entonces reconstruyen la ciudad. ¿A qué costo? El costo que ya había dicho Dios a través de Josué. Un costo enorme. El sacrificio del hijo mayor y del hijo menor de un tal Giel de Betel. Esto lo encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 16. Y en el versículo 34 nos dice que todo esto sucedió según la palabra que el Señor había dado a conocer por medio de Josué. Este tema lo vimos en nuestra serie anterior. El tema aquí es que estos sacrificios de dedicación se los hicieron al dios Baal. ¿Qué representa el dios Baal? Era el dios del agua. Ahora, no sabemos a ciencia cierta si como parte del castigo de Dios para ese pueblo fue corromper las aguas de Jericó, que fuera una maldición por desobedecer a Dios y darle honra a un dios de agua. Pero sí podemos deducir que esa agua anteriormente no era mala. ¿Cómo podemos deducir eso? Bueno, en el libro de Josué, en el capítulo 16, cuando empiezan a repartir las tierras, esa tierra o esa parte de la tierra se le reparte a los descendientes de José, a Efraín y a Manasés. Y nos dice en Josué 16, versículo 1, dice que el territorio asignado a los descendientes de José comenzaba en el río Jordán, al este de los manantiales de Jericó, y de ahí ascendía hacia las montañas de Betel. Si Jericó tenía manantiales de agua, ¿eran manantiales de agua estéril? Debió de haber sido agua buena. Podemos asumir que si el agua de la ciudad fuera mala, ¿por qué hubiera gente habitándola durante cientos de miles de años? No tiene sentido. No tiene lógica vivir en un lugar en donde el agua, que es el principal elemento para poder vivir, no era buena. Y que además de eso hiciera todo estéril. Entonces podemos asumir que el castigo a esta ciudad por su desobediencia e idolatría fue castigarlos haciendo el agua, lo mismo a lo cual ellos le estaban rindiendo gloria, haciéndola mala. Haciéndola infértil. Sacrifican a sus hijos, ¿cuál es el resultado? Infertilidad. Ahora, repito, no sabemos si realmente eso fue lo que sucedió, pero sí hay un patrón parecido. Con las plagas de Egipto, ¿qué representaba cada una de las plagas? Cada uno de los dioses a los cuales Egipto, según ellos, adoraban. Entonces, en esta situación se encuentran los habitantes de Jericó cuando llega ahí nuestro profeta milagroso. Y esto nos lleva a nuestra segunda sección del día de hoy. La segunda sección dice así: sanación de Jericó, misericordia de Dios. Sanación de Jericó, misericordia de Dios. Dios decide levantarles el castigo. Pregunta número 3. Dios utiliza a Eliseo y demuestra su misericordia a Jericó. Dios utiliza a Eliseo y demuestra su misericordia a Jericó. Eliseo les da una serie de instrucciones que no parecen ser muy científicas, ¿verdad? Vasija nueva. Pudieron decir, bueno, es que es por la pureza. Un puño de sal. Si la sal era la cura, pues obviamente no era lo suficiente para la cantidad de agua que tenían. Ese fue un milagro de redención de Dios para ese pueblo cuyos antepasados habían desobedecido. Y Eliseo empieza ese proceso de aprender y de madurar en su oficio de profeta. Lo llaman en este texto al señor Eliseo, una marca de respeto. Y vemos en el versículo 21 que Eliseo arroja la sal. Y en la pregunta número 4 que tenemos en nuestras hojas,
Así dice el Señor, dice el texto. Yo purifico esta agua para que nunca más cause muerte ni esterilidad. ¿Quién la purificó? ¿Eliseo? ¿La purificó la sal especial que tenía Eliseo en la mano? No, fue Dios. Él dice, yo la purifico para que nunca más cause muerte ni esterilidad. Dios está demostrando su misericordia para un pueblo rebelde. El versículo 22 nos dice que el agua sigue pura hasta el día de hoy. Imagínense nada más lo que ha de haber sido vivir en esa ciudad y de repente probar esa agua completamente regenerada. Me imagino si ustedes tienen algún recuerdo, alguna recolecta de alguna vez en la cual ustedes han probado un agua que les ha sabido a gloria. Yo les voy a decir cuál fue la mía. Hace 2 años estábamos acampando en las colinas de la Sierra de California y había, en donde estábamos acampando, un pozo de agua que tenía un letrerito que decía que se había hecho en 1964, 65, algo así. O sea, más viejo estaba el pozo que yo. Y tenía una de esas manivelas así, de esas en las que decías así de las viejitas, hasta que eventualmente salía el agua. El agua era una cosa, nunca en mi vida he probado un agua tan rica como esa. Entonces imagínense la gente de Jericó. Y Dios restaura a esa ciudad por donde más tarde pasaría Jesús de Nazaret, interactuando con distintos personajes y habitantes de Jericó. Entonces, el significado de la purificación del agua marca el camino para cuando en sus y por sus calles transitaría aquel que se describiría como agua viva. En nuestra lectura alternada vimos una interacción de nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Y eso nos lleva a nuestra tercera sección del día de hoy. Nuestra tercera sección dice, agua viva, la solución final. Agua viva, la solución final. El pueblo de Jericó ha de haber pensado, después de haber probado esa agua sana, que ya no los iba a afectar, que ya no iba a hacerlo todo estéril, que estaban en la gloria. Habían regresado a los buenos tiempos de antes. Pero lo mejor aún estaba por venir. En nuestra lectura alternada del día de hoy, en Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 4, Jesús sale de Judea y va rumbo de regreso hacia Galilea. Porque resulta que los judíos se empezaron a dar cuenta que los discípulos de Jesús estaban bautizando a más gente. Más gente se estaba convirtiendo. Y como todavía no había llegado el tiempo de Jesús para realizar lo que tenía que realizar, dijo, vámonos. Y entonces emprende el camino de regreso hacia Galilea. Y es en ese camino en el que sucede esta interacción que sucede con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Jesús tenía todavía bastante trabajo que hacer. Y entonces, en esa interacción con la mujer samaritana, le ofrece a la mujer agua con unas características completamente distintas a las que la mujer esperaba. Dice, si yo te voy a dar agua viva, si tú me lo hubieras pedido a mí, yo te hubiera dado agua viva, y esa agua viva se convertiría en una ebullición, en una bendición para ti y para todos los que te rodean. Ahora, había 3 maneras de llegar del mar de Galilea a Jerusalén, o al revés, de Jerusalén al mar de Galilea. El más directo es precisamente el que tomó Jesús, es a través de los montes de Samaria. Muchos judíos no tomaban ese camino porque era atravesar a los samaritanos por sus pueblos y pues como los aborrecían, pues mejor le daban la vuelta, ¿verdad? Entonces otra ruta para llegar a Jerusalén era seguir el curso del río Jordán, porque está el mar de Galilea y el río de Jordán corre y desemboca en el mar Muerto. Entonces era seguir el río hasta llegar a Jericó y de ahí emprender la subida hacia Jerusalén. De ahí de donde viene el buen samaritano, que Jesús también le platica, en ese viajecito de Jericó a Jerusalén, de Jerusalén a Jericó, en ese viaje. Y la tercera manera era viajar junto al mar Mediterráneo, es decir, era del mar Galilea
bajar hacia el mar, irse por toda la costa y luego volver a subir. Los romanos le llamaban la Vía Maris a ese camino. Ahora, no sabemos si Jesús pasó en varias ocasiones por Jericó o solamente una vez, pero cuando estuvo ahí se notó la diferencia. En Mateo 20 nos dice que cuando Jesús iba saliendo de Jericó, 2 ciegos recibieron la vista. En Marcos 10 nos dice que un mendigo que era ciego, que se llamaba Bartimeo, también recibió la vista cuando Jesús salió a pasear por la ciudad con sus discípulos y los vio y creyó y recibió la vista. En Lucas capítulo 19 nos dice que Jesús llega a Jericó y empieza a cruzar la ciudad y nos dice el texto que había un hombre de baja altura llamado Zaqueo que tenía ganas de verlo y se trepa a un árbol para poderlo ver. Y Jesús llega y le dice, bájate porque el día de hoy me voy a quedar en tu casa. Y en Lucas 19, 9 y 10 le dice a Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ciegos son sanados, perdidos son encontrados, los que no tienen esperanzas de salvación son salvados. Había llegado agua viva a Jericó. Lo que leemos el día de hoy era solamente un preludio en comparación de lo que había pasado y estaba pasando cuando Jesús marchó por ahí. Un agua para poder vivir, un agua para vida. Pregunta número 6. Es el Evangelio de Juan. Una disculpa, está mal escrito, ahí dice Evangelio de Lucas, pero no, Evangelio de Juan. En Juan 3:5 dice, te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Les respondió Jesús. Agua y Espíritu. Y luego en Apocalipsis 7, versículo 17, Apocalipsis 7, dice lo siguiente, dice, porque el Cordero que está en el trono los gobernará y los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios enjuagará toda lágrima de sus ojos. ¡Qué promesa! Ya no habrá lágrimas en nuestros ojos. Serán enjuagados por el agua viva que nos dará nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos concluir nuestro mensaje del día de hoy? ¿Qué podemos aplicar de lo que hemos escuchado? ¿Qué nos pudiéramos llevar a casa el día de hoy de nuestro profeta milagroso? Bueno, déjenme sugerir nada más 3 cosas. La primera es lo increíble que es la misericordia de Dios. Cómo Dios muestra una misericordia para un pueblo que a propósito se rebeló exactamente haciendo lo que Dios le dijo que no hiciera. Dios demuestra su misericordia. Y eso nos lleva al número 2. No hay nada que el poder de Dios no pueda resolver. Si con un poco de sal resuelve los manantiales de Jericó, ¿cuánto más podrá poder solucionar nuestros problemas, nuestras preocupaciones, nuestros anhelos y nuestras frustraciones? Y número 3, tenemos que reconocer que nuestro pecado también nos hace desobedientes, aun cuando intentemos obedecerlo. Realmente no somos tan distintos a la gente que habitaba el pueblo de Jericó. Pero gracias a Cristo que nos rescata y purifica de nosotros mismos. Jesús vino para que todo aquel que crea en Él no muera, que tenga vida, que tenga una vida plena. Y el Dios que se hizo hombre sabe que el agua es esencial para poder vivir. Esa interacción de Jesús con la mujer samaritana era porque tenía sed. El agua es esencial. Y Él mismo describe cómo esa agua que es esencial para que podamos vivir nos va a ayudar a vivir con Él eternamente. La promesa es que nosotros nos convertiremos en un manantial. Agua abundante, agua buena del que brotará vida eterna, la cual es su Espíritu en nosotros. Vamos a orar.
Padre nuestro, Señor, esta mañana te queremos agradecer que gracias a tu infinita misericordia, Señor, nos hayas escogido para lavarnos a través de tu Hijo, el Señor Jesucristo, a través de su sangre, de su vida, de su muerte y de su resurrección, para poder acercarnos a esa promesa que nos da, Señor, de poder lavarnos con agua pura, con agua limpia, con agua viva. Esa promesa, Señor, que tú mismo le hiciste a esa mujer samaritana, Señor, es una promesa que se encuentra abierta para todo aquel que proclame el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo, como su Salvador. Para todo aquel que ponga en Él su fe. Padre nuestro, esta mañana te queremos ayudar a que nos fortalezcas como iglesia, como individuos, como familias. Señor, danos la fuerza para poderte entender, para poderte seguir, para poderte alabar como tú te lo mereces, Señor Jesucristo. Te pedimos todo esto, Señor, no porque nosotros tengamos la habilidad, ni el poder, ni las palabras para